Bueno, hermano, damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Libro de Mateo 14, 28, dice así. Esta predicación lleva por título Una fe que crece. Amén. Mateo 14, 28, dice así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces: Señor, sálvame. Y dice el 31, al momento Jesús extendió la mano, se asió de él, o sea, lo abrazó, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y diciendo gloria a Dios, pueden sentarse. Amén. Amén, amén, amén. Dando gloria a Dios, se pueden sentar. Gracias a la bendita palabra de Dios, ya hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Día a día nuestra vida va recorriendo, y cuando apartamos por un momento nuestra vista del Señor Jesucristo, pasa que nos desviamos y nos podemos desviar, y caminando en la obra de Dios podemos comenzar a hundirnos. ¿Qué es lo que nos aleja y qué es lo que hace que dejemos de flotar en las aguas? Que podemos caminar e incluso hasta correr en las aguas. Alejar nuestra vista de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alejamos nuestra vista de nuestro Señor Jesucristo, nos alejamos, dejamos de flotar, dejamos de pasar encima de las aguas, porque la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y conformador de la fe, el cual, puesto el gozo delante de él, sufrió el oprobio, menospreciando la cruz. Dice la palabra de que Dios se menospreció como persona. Dijo: no, yo voy a hacer el propósito de morir por estas personas, de morir por el perdido, de morir por el que estaba cautivo. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros también como personas nos despreciamos y desechamos nuestra vida, que primero es la palabra, que primero es el conocimiento, después el aprendizaje y el entendimiento, después ejecutar la palabra, predicando la palabra, ciertamente tenemos la promesa de recibiremos las bendiciones del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Amén, amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 11, 24. Aquí habla de la fe. La fe es importante tenerla y sostenerla para cuando estamos caminando en el camino de Dios. Acuérdense que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice en el libro de Hebreos 11, 24, dice: pues por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Ok, dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. Amén. Dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Oígase bien que estamos hablando de Moisés, y dice la palabra de Dios en el 26, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. Amén. Amén. Dice que los tesoros de los egipcios, dice, porque tenía pues la mirada en el galardón. 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Amén. Ahí está hablando de que Moisés tenía la mirada en Cristo. No lo digo yo, lo dice la escritura en el libro de Hebreo, en el capítulo 11, 26. Amén. Amén. Pero dice que tenía puesta su mirada en Cristo. Amén. Amén, amén. Tenemos que poner la mirada puesta en Cristo. Toda persona que busca de la palabra, toda persona que ora en la palabra a Dios, pidiendo sabiduría, conocimiento e inteligencia, y buscando en consecuencia todos los días de la palabra, esa persona en consecuencia va a creer a la palabra, y por medio de la sabiduría que le da la palabra de Dios, al creerla y entenderla, porque cuando entiendo la palabra ya la puedo impartir.
pero mientras que la leo solamente, pero no la entiendo, no la puedo impartir. Tengo que entenderla para poder impartirla. La Biblia dice en el Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Cuando buscamos el reino de Dios y la justicia, que es predicar la palabra, y cuando entendemos la palabra, cuando predicamos la palabra dice que cuando predicamos la palabra tengo mi galardón, tengo la recompensa de parte de Dios, porque primero estoy aprendiendo, después entendiendo, después impartiendo. Y lo cuarto es recibir la palabra. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Es importante saber que debemos tener los ojos puestos en Jesús, en autor y consumador de la fe. Vendrán problemas, vendrán tribulaciones, vendrán dificultades, pero todo eso, Dios, hemos vencido al mundo por medio de Cristo. Amén. Punto número 2. Dice, ¿quién es lo más que ha dejado hundir? ¿Qué es lo que más nos ha dejado hundir? Mira esto. Cuando apartamos nuestra mirada de Jesús, hoy, cuando apartamos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, hay varias cosas diferentes que pueden suceder en nuestra vida. Y esas cosas diferentes que pueden suceder, nos sentimos ahogados. Nos sentimos ahogados por un momento. Cuando nos sentimos ahogados por un momento, hay una prueba, hay una tribulación, y esa prueba hace sentir que nosotros nos sintamos ahogados, nos sintamos asfixiados por esa prueba que estamos viviendo. Y esa prueba que estamos viviendo nos hace sentir ahogados, asfixiados. Amén. Sí, amén. Podemos sentir depresión. La depresión nos sentimos susceptibles. Ok, y de todas estas cosas que estoy nombrando son espíritus que se pegan. Porque apartamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no empezamos a orar, ni empezamos a predicar, no empezamos ni a ayunar, y nos alejamos de todo eso. Y al alejarnos de todo eso, ¡pum!, se empiezan a pegar un espíritu en una pierna. Sí. Y me empieza a doler la pierna, y me no, que eso es un dolor. No, eso es un espíritu. Se pega porque nos empezamos a alejar de los caminos de Dios, De los caminos de Dios. dejamos de nutrirnos de la palabra de Dios y empiezan a pegarse al espíritu. Y esos espíritus producen ahogamiento, producen depresión, producen soledad. La soledad, ¿por qué viene? Ese es un espíritu gruñón. Ese le gruñe a todo el mundo. Y todos los amigos lo que hace es, lo hace es alejar. Amén. Porque el espíritu de la soledad es un espíritu gruñón. Ahora bien, dice, enfermedades. Empiezan enfermedades. ¿Por qué empiezan enfermedades? Porque hemos puesto más atención a cosas que no son de Dios que a las cosas de Dios. Amén. Amén, amén. Pero son espíritus que se van colocando y se van agregando a nuestras vidas porque alejamos nuestra mirada de Dios. Ahora bien, no todo quiere decir que son espíritus puestos por el enemigo. Perdón. Hay cosas que vienen en nuestra vida por probar nuestra fe. Amén. Hay cosas que vienen en nuestra vida por probar nuestra de fe. Dios. Exacto. De hecho, la Biblia dice que Saúl tenía un espíritu que era puesto por Dios. Amén. Eso, ¿viste? No, Un espíritu de tormento, pero puesto por Dios. No puesto por el enemigo. Ok. Diagnósticos de la salud. Que dice, mira, tú estás con cáncer, estás próximo a morirte, te va a pasar algo feo. Y te dicen esas cosas. Que estás próximo a morirte porque te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, por un diagnóstico de la salud. Pero son cosas que vienen a nuestra vida por prueba. Claro. Se prueba la fe. Amén. Ahí donde Dios está probando la fe de la persona. Entonces, lo que en esos casos hay que meterse en oración. Meterse en oración porque, aunque de repente nosotros queramos hacer otra cosa, Dios quiere en ese momento es bendecirte. Dios lo que quiere en ese momento es que te metas con Él. Es decir, a veces Dios va a decir a Jesús solamente, mira, yo quiero que tú te metas en oración. Y de repente tú le dices, él le va a preguntar a Dios, Señor, pero ¿será que me llevo a tal persona? No. Tú solo. ¿Me entiendes? Señor, pero ¿será que luego lo quieren en la casa? No. Vete a la montaña. O te va a hacer de que él vaya a una parte privada para que esté a solas con Dios. Amén. A veces queremos hacernos cosas a nuestro modo, pero las cosas que suceden y acontecen en nuestras vidas son las que te están diciendo, métete a solas con Dios. Amén. Métete en una comunión con Dios a solas. Porque hay un propósito. Porque hay un propósito de por medio. Amén.
¿Damos gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Brindémosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Libro de Juan 16:33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Yo he vencido el mundo. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Todos estos tipos de padecimientos en todo el globo terráqueo los cristianos lo van padeciendo. ¿Para qué? Para que haya un razonamiento mayor, para que haya una sabiduría mayor. Es decir, a la persona que yo lo mando a hacer un mandado, y se lo mando a hacer un mandado para que entregue una cristalería, y lo mando con una caja en las manos, esa persona puede pagar un taxi o se puede montar en el metro y me puede llegar a entregar ese pedido. Pero si a esa misma persona yo veo que es una persona que está ferviente, que está conscientemente ahí, y a la mercancía nunca le ha pasado nada, yo le puedo devengar, yo le puedo dar para que esa persona lleve más trabajo. Amén. Amén. Porque ya se sabe que es una persona responsable. Y cuando la persona no tiene capacidad para llevar algo porque le falta un carro o le falta algo, ¿ya? Yo no le puedo poner, mira, llévame esto, porque él solamente tiene capacidad de llevar una o dos cajas. Amén. Amén, amén. ¿Qué quiero decir con todo esto? La tribulación hace que nosotros tengamos más sabiduría, más conocimiento y más inteligencia. Siempre y cuando estemos leyendo la palabra de Dios, eso todo se va a hacer así. Y impartiéndola. Amén. Ok, dice, vamos a un tercer punto. En la vida cristiana están los que caminan en medio de la tormenta. Esa es la persona que va guerrero, va guerreando, y esa persona va orando, va predicando, va orando, va meditando en la palabra de Dios, va haciendo ayuno, canta, predica, evangeliza, hace todas esas funciones en la mano de Dios y va sobre las aguas. Va sobre las aguas y va guerreando. Y de repente le están pegando las cosas y el hombre va para adelante. Yo voy para allá con Cristo porque tengo los ojos puestos en el Jesús, en el autor y consumador de la fe. Y la persona va y ese poco bicho pegado ahí, agarrando, y esa persona va guerreando. Va guerreando porque tiene los ojos puestos en el Jesús. Y van bastante bichos agregándosele y ay, y voy para adelante. Y esos bichos dice, y cuando esa persona va así caminando como un soldado y dice, hay poder, hay fuego en Jesucristo, y todos esos bichos que van pegando se queman. Y sigue caminando para adelante, y sigue para adelante. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. Y dale un aplauso a Cristo. Amén. ¿Y qué será lo que tiene ese hermano? Que no, Fuego, le damos, fuego, le damos, no lo fuego del tumbamos. Espíritu Santo. ¿Verdad? Una persona que tiene los ojos y puesto en Jesús, el autor consumador de la fe, tiene fuego. Y lo que tenga pegado, se quema. Puede ser que dure un rato, pero le puedo decir una cosa. El fuego va calentando, va calentando, va calentando. Y eso que está pegado, a la final se quema. Se va. Se desintegra. No puede morar. No puede quedarse. Amén. Amén, amén, amén. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nuestra fe aumenta, nuestra fe se edifica. Cuando usted lee la palabra y usted mismo se oye, usted mismo se está edificando. Dice también la palabra de Dios en otro lado, dice que cuando tú estás hablando lenguas angelicales de por medio del Espíritu Santo, así mismo se edifica. Los demás no entienden lo que tú estás hablando porque estás hablando por medio de las lenguas de Dios, pero te estás edificando a sí mismo. Asimismo también el que lee la palabra y se escucha lo que está leyendo se edifica. Es importante cuando podemos desarrollar día a día poder leer la palabra en las casas de uno, pero que se escuche. Si la estás leyendo solo, no importa, escúchate. Escúchate, lo que estés predicando, escucha. Porque al enemigo no le gusta eso. Y donde se lee la palabra, eso se impregna de la presencia de Dios. ¿Damos gloria a Dios? Amén, amén, gloria a Dios. El cristiano necesita lectura, oración, ayuno para aumentar la fe. Mediante la fe, ¿cómo se aumenta? Por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio del evangelismo, por medio de la predicación. Cuando usted imparte, por ejemplo, mira lo que pasa lo siguiente. Cuando nosotros queremos algo en nuestra vida y predicamos, evangelizamos, ayunamos y estamos impartiendo la palabra, oye Señor, mira, necesito un caucho para el carro, ¿vale? Y bueno, tú sabes que estoy trabajando, le estoy poniendo y de repente, ¡pum!, te pegan un ring. Oye, hermano, Dios me ha puesto la inquietud de que te tenga que regalar un caucho ring 16. Por ejemplo, un ejemplo, ring 16. Tú lo necesitas por casualidad. Que sí, hermano. Y lanza a buscar.
Por ejemplo, la hermana Juana entre todos días tenía la broma que necesitaba una manguera. ¿Dónde alguien va a conseguir semejante arroyo en 10.000 bolas? Eso es una locura. Eso es una locura. Un rollo que cuesta, no sé, ahorita debe costar casi 500.000 soberanos y lo consiguió en 10.000 bolos. ¿Quién hace eso? Eso lo hace Cristo. Porque realmente eso vendría siendo lo que se le pagó al taxi. No, y no un solo rollo, sino 2 rollos. Y lo consiguieron en 10.000 cada rollo. Y eso es una broma que una manguera de tamaño. Y decía, no, eso ni la cinta la que lo está amarrando cuesta eso. 100 metros de manguera. ¿Entiendes? Esas son cosas que le hace Dios, porque el que le trabaja a Dios, Dios le da. ¿Entiendes? Si usted le trabaja a Dios, Dios le da. Necesita sanidad, Dios te la da. Necesita algún repuesto, Dios te lo da. Pero tienes que trabajar en la obra. Amén. Primero, oyendo la palabra, predicándola, hablándole a la palabra, leyendo la palabra. Después, entenderla. Tercero, impartirla. Y después de impartirla, recibir la bendición de Dios. Damos gloria a Dios. Por eso, como que dice la Biblia en el libro de Juan 14, mira lo que me dice. En el libro de Juan, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18, mira lo que dice la palabra de Dios. Si me amáis, guarda mi mandamiento. Mandamiento es todo lo que obedece la ley de Dios. Amén. Si amáis, guarda mis mandamientos. Dice el 16 del 14. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Que esto es el Espíritu Santo. Amén. Dice el 17. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no recibe, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Y mira lo que dice el 18, es espectacular, porque el que se siente desamparado, el que se siente que no tiene papá, el que se siente que se siente desamparado, dice el 18, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Pero el que trabaja, Dios viene a vosotros. El que predica, Dios viene a vosotros. Necesitas algo, Dios viene a vosotros. Pero ¿cómo tienes en los principios? Primero, lee. Segundo, entiende. Tercero, imparte. Y cuarto, recibe. Damos gloria a Dios. Bríndale un aplauso al Señor Jesucristo. Santo. En el libro de Isaías 9:6, que lo estábamos leyendo hace rato, precisamente. Dios nos llevó a leer esa escritura hace rato. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Quién iba a nacer? Dios fuerte, Jesucristo. Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el que te resguarda, ese es el que está contigo. ¿Quién iba a nacer? Jesucristo. Él es el que te resguarda, Él es el que está contigo, Él es el que te dice, no os dejaré huérfano, os dejaré un consolador. Si te sientes solo, está el consolador del Espíritu Santo. Te sientes solo, le dice, Señor, manda tu consolador, Señor, consolador del Espíritu Santo, que esté conmigo, y Dios te consuela. Dice la Biblia, Él enjugará toda lágrima que sale de tu boca, toda lágrima que sale de tus ojos. Él enjugará, Él quita las lágrimas, Él te seca las lágrimas. Si has estado en problemas, si has estado en situaciones muy engorrosas, Dios mete la mano. Dios mete la mano por aquel. De hecho, la palabra dice que había la parábola del sembrador. Dice la palabra de Dios que había unos que vinieron a una hora y le dijeron que le iban a dar un denario. Vinieron otros que vinieron a la tercera hora y le dieron un denario. Y vinieron unos solamente cuando faltaba una hora y le dieron el mismo denario. Eso quiere decir que la bendición de Dios está para todo aquel que trabaja. Amén. Que es la misma bendición para todo aquel que trabaja. Eso es lo que quiere decir. Porque le dieron un denario a cada uno a horas diferentes. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice en el libro de Lucas 5:24. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí refleja una persona que esa persona no podía dormir bien. Persona que no puede dormir bien por causa de muchas tribulaciones. Y cuando le dijo, el único que puede perdonar pecados, que hace que la enfermedad se vaya, es Cristo Jesús.
Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice también en el libro de Santiago, Santiago 1:22. Pero sea hacedores. Esto es importantísimo porque como en el libro de Mateo 6:33, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Otra vez le vuelvo y le digo, hermanos, primero hay que leer. Amén. Hay que leer. Segundo, entender. Tercero, impartir. Y por cuarto, recibir la bendición. Y en el libro de Santiago 1:22, pero sea hacedores de la palabra. Eso quiere decir, imparte la palabra. Haz la palabra. Amén. Amén, amén. Y no seáis oidores engañándonos a vosotros mismos. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Imagínate, eso sería feo que a uno lo engañen, pero más feo cuando uno se engaña a uno mismo. Porque uno se engaña a uno mismo cuando solamente te haces oidor. Cuando te haces solamente oidor y no imparte, tú mismo te estás engañando. Pero cuando te haces oidor y también eres hacedor de la palabra, predica la palabra, te hace una persona que tiene una fe genuina en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Damos gloria a Dios. Genuina. Bueno, entonces nos ponemos sobre vuestros pies. Una predicación corta. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor Jesucristo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre Santo, Padre Eterno. Gloria a tu nombre, Señor. Una fe que crece, Señor. Padre Santo, Padre Eterno, tú eres el que nos da crecimiento día a día. Tú eres el que nos da sabiduría día a día. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo, bendice a Venezuela, Padre Santo. Bendito sea Israel, Padre Santo. Bendito sea Jerusalén, la tierra del Señor Jesucristo, Padre amado. Sea bendecido el pueblo de Israel en el nombre de Jesucristo, Padre amado. Bendícenos, Señor, día a día a todos los que estamos aquí en este lugar y a los que han de venir en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te damos gracias, Padre Santo, y gracias por tu divina presencia que se ha hecho manifiesta hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.